Cada vez son más las mujeres que se unen a través del arte para defender sus derechos y abordar los problemas sociales. Tal es el caso de la cantautora y socióloga Leiden Fernández, quien compuso durante la pandemia Hasta Salvarnos, un himno feminista que propone erradicar la violencia en México y Latinoamérica. Formo parte de un movimiento de mujeres en la música y todas desde nuestra trinchera contribuimos también al empoderamiento de nuestro género y de nuestro trabajo artístico. Fíjate que cuando yo hice esta canción, la hice realmente sin ninguna expectativa. O sea, yo la hice como compongo, normalmente compongo a partir de un nudo personal. La hice con la guitarra a las 12 de la noche en mi cuarto llorando y estaba esta contraargumentación que decía, estas no son las formas. Yo decía, pero si estas no son las formas de luchar por la reescritura de una nueva narrativa social que lleva tantos años, entonces, ¿cuál sería, no? Y además, ahora se viene a hablar de esto, pero no se venía a hablar cuando la gente no hablaba, o no decía, o no salía a las calles, ¿no? ¿Y de qué vale una pared? O sea, ¿cómo tú me vas a decir que vale más una pared que ni siquiera es tuya a una vida que sí es tuya, porque estamos hablando de la humanidad? Entonces, venía yo pensando en todo esto. Además, me resonaban muchísimos nombres, ¿no? Que no eran una cifra, sino eran nombres, eran hijas, sobrinas, abuelas, madres, etcétera, que además podría ser yo, o podría ser mi hija, o podría ser mi madre, en fin, ¿no? Entonces, venía como con todo esto muy revuelto y quería comunicarlo a través de mi lenguaje favorito, que es el lenguaje musical y el lenguaje de las canciones. El tema, que desde el pasado 20 de noviembre está disponible en las plataformas digitales, convoca y se suma al movimiento feminista. Además, fue grabado junto al coro Mujeres en la Música y cuenta con la participación de la rapera mexicana Simbo. Y me invitaron a estrenarla en un partido histórico en el Estadio Olímpico Universitario, donde por primera vez iba a jugar el equipo de fútbol femenil Pumas versus Cruz Azul. La cantautora Leiden buscará conquistar más seguidores en 2021 y nos invita a conocer más de su sencillo Hasta Salvarnos. Y luego, además, es una canción que me parece necesaria para entender lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo como generación. Estoy hablando, además, por un movimiento y por una generación. Con sentido común, Mariela Aramburu.